Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat Torres, bienvenidos a Hablemos Derecho, el podcast que transforma mentes y crea criterio. Por favor, es súper importante, bandita, no se olviden de darle like, compartir, comentar, hacer todo, suscribirse para que podamos seguir haciendo este maravilloso contenido. Bienvenidos. El día de hoy estoy muy emocionada, al borde del llanto casi. Estoy muy emocionada porque hoy tenemos a Fernanda Vallardo, a.k.a. mi hermana. Estoy muy contenta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contenta. La verdad es que súper emocionada por el inicio de este proyecto, que te va a ir increíble, lo haces muy bien y estoy muy emocionada. Pues es mi hermanita chiquita, ya se imaginarán el orgullo y la emoción que me da estar aquí para arrancar este proyecto. ¿Qué se siente ser mi episodio 1? ¿No te sientes como una ratita de laboratorio? No, me siento muy comprometida con este proyecto. La verdad, muy contenta, muy emocionada. Te agradezco muchísimo la responsabilidad de... Yo me siento la madrina de este proyecto. Eres la madrina de este proyecto. Eres la madrina de este proyecto. No, la verdad me siento muy contenta y te agradezco mucho que hayas pensado en mí. Sí, salud por... Saludcita. Por aquí la vamos a pasar bien, entre ustedes, nosotras. Todos vamos a pasar muy bien aquí. Y, hermani, quiero que sepas que tú estás aquí sentada a mi lado porque eres la mujer, y lo sabes, a la que más admiro en este mundo. Bueno, de las mujeres a las que más admiro, la número 1 es nuestra mamá. Claro. Pero eres una mujer a la que admiro muchísimo y admiro mucho tu convicción, tus ideas, en lo que crees, la mujer que eres, la mujer en la que te has convertido. Y estás aquí porque me gustaría que platicáramos de ti, de todo lo que eres, de la mujer que eres. Y sobre todo me importa algo, y este podcast, como lo dije al inicio, es transformar mentes y crear criterio y platicar de historias con las que la gente se pueda relacionar y tratar de hacer temas que son igual y complicados, ¿no? Igual y que no a todo el mundo le gustan, como la política, temas sociales, derecho, etcétera. Hacerlas más de la vida cotidiana. Y tú tienes un pasado político que a mí me interesa mucho, no por el pasado político, sino por la mujer que eres y cómo lo hiciste. Muchas gracias. Y quiero que empecemos de ahí. Quiero que me digas, ¿cómo llegaste tú a la política? Muchas gracias. Ay, pues, la verdad es que fue un camino raro. Como que desde muy chiquita yo sabía que lo social era lo mío, me gustaba mucho hablar de los presidentes, ver las noticias, ya saben, esas cosas que le gustan a la gente joven. Y me gustaba mucho y de a poquito me fui involucrando. La verdad es que, pues como ustedes saben, nosotros no tenemos pues un antecedente de familia vinculada con la política, con lo público. Digo, por ahí evidentemente habrá algunas figuras, pero nada relacionado con nosotros. Entonces, pues fue difícil porque había que ir buscando los espacios, ¿no? Para poderse meter. Y yo creo que para los chavos que nos estén viendo, que les gusta la política, sabrán que entrar pues fue difícil y que encontraron por ahí algún amigo o algún espacio chiquitito para irse metiendo. Y así fue mi caso. La verdad es que fue hasta la universidad cuando pues encontré algunos amigos y por ahí encontré unas convocatorias en su momento para el Instituto de Formación del PRI, y eran convocatorias para concursos de debate, de oratoria. Todavía se usaba los concursos de oratoria, no me pregunten hace cuántos, pero ya tiene muchos años. Entonces por ahí me encontré con estos carteles y se me hizo fácil, ¿no? Y un día fui, me paré, toqué la puerta y la verdad es que fue padrísimo porque me encontré con un grupo de gente joven, ¿no? Que estaban ahí pues todos puestos y dispuestos a aprender, con ganas de vincularse en la política y de hacer cosas. No sabíamos bien a bien cómo, pero ahí estábamos. Y poquito a poquito pues se fueron consolidando los grupos. En ese momento pues en el PRI de la Ciudad de México, Beatriz Paredes era el figurón, digo, lo es por supuesto, pero en ese momento con mucha vigencia en la Ciudad de México. Entonces, pues empezamos ahí a enrolarnos, se venían sus campañas electorales en la ciudad. Entonces fue un proceso muy lindo. Al principio un poco como medio de hobby, yo estaba estudiando, entonces pues mis ratitos libres, los fines de semana me iba a la calle, a hacer recorridos en el territorio con los compañeros. Padre, la verdad es que se genera una buena dinámica primero pues de amistad y de a poco pues ya te vas enrolando en temas más grillos, ¿no? ¿Y por qué el PRI? Mira, a mí el PRI me gustaba mucho porque la mera verdad es que en papel, cuando lees los ideales, la historia, la verdad es que creo que te das cuenta que era un gran partido. Y eso que decían del Gran Partido de México, creo que en papel así era. Sí creo que fue un partido que
le dio un vuelco a este país, ¿no? Por supuesto, con todos sus bemoles, y platicamos si quieren de eso más tarde, pero creo que le dio una buena parte de la moldeada de nuestro país para Claro. llevarlo al futuro, ¿no? Y por muchos años que gobernaron, pues bueno, creo que lo fueron haciendo. Y tenían en claro algo que a mí me gustaba mucho, que era sin duda progreso, bienestar, pero siempre pensando, insisto, en papel, siempre pensando en reducir brechas de desigualdad, siempre pensando en la gente que menos tenía. Y la verdad es que a mí eso me gustaba mucho, porque creo a la fecha que no puedes pensar en la riqueza de un país, en que solamente haya más dinero y que todo esto crezca cuando está concentrado solamente en unos pocos. Claro. Y cuando siguen habiendo millones de mexicanos, de personas en este país y en el planeta, ¿no? Que no tienen el dinero suficiente para comer como Dios manda todos los días. Entonces, claro, a mí eso me gustaba muchísimo, y saber que este era el partido de transformación que durante muchos años había logrado, para mí la verdad es que era motivo de mucho orgullo. Y por supuesto, pues las figuras, ¿no? Que en ese momento estaban en el partido, pues eran figuras que a mí me inspiraban mucho a vincularme. ¿Cómo ¿no? quiénes? Beatriz Paredes, por ejemplo. Pues de entrada, ver mujeres en política hasta hace algunos años era bastante poco frecuente, ¿no? Y no que no existieran, sino que no había mujeres que realmente llegaran a puestos de toma de decisiones. Digo, hoy para las nuevas generaciones es muy fácil y es muy cercano poder ver a mujeres gobernadoras, una mujer presidenta, mujeres diputadas, senadoras, en puestos importantes, en secretarías de Estado, etcétera. Pero antes la verdad es que eso no se veía. Entonces, claro, de pronto ver mujeres talentosas, ¿no? Echadas para adelante, que tenían la posibilidad de ocupar estos espacios, la verdad es que era muy inspirador, y en eso pues no había duda, ¿no? El PRI era quien las tenía. Y regresemos un poco, a ver, tú en la universidad. ¿En la universidad tú entras al partido? Sí. 18 años. 17, sí, poquito años antes de los 18. Ah, es que aquí mi hermana es niña prodigio, la más ñoña siempre. Ok, 17 entras al partido. El PRI te llamaba por sus principios, mínimo por sus estatutos, sí, por lo claro, que claro. Te llama. Ok, ¿cuál es ese primer paso? Porque esto también me parece importante para un poco abrir la ventana a la gente que quiere animarse a entrar a la política y que igual y no sabe cómo, ¿no? Claro. Esto tiene un ratito, ya pasé hace un ratito, el PRI era el PRI en ese momento. Hoy ya las cosas son distintas. Pero, ¿qué fue lo que hiciste? Dijiste, la política me gusta, siempre he sido un ser social. A los 17, ese partido con ese me siento, me llama. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Capacitación. Pero o sea, tocaste la puerta del partido. Es que mi entrada al partido fue el Instituto de Capacitación. Ok. O sea, no es que yo llegara y dijera, ay, ¿dónde echo porras a los candidatos, no? O ¿dónde me enlisto para ir a tocar las puertas y ofrecerle a la gente programas, ¿no? En ese momento, además, o sea, les estoy hablando de, ya van a hacer cuentas, ¿no? Les estoy hablando del 2004. O sea, piensen que en ese momento el PRI no gobernaba ni México, ni la Ciudad de México. Yo soy de Benito Juárez, por supuesto, tampoco Benito Juárez. Entonces, además piensen que entré en un contexto de... Difícil para el PRI. De 1,000,000% de oposición, ¿no? O sea, no había chance como de hacer mucho. Entonces, para mí, la puerta de entrada, y muchos años después tuve la oportunidad de ser parte de la dirigencia del Instituto de Formación del PRI, me gustaba mucho porque justo es como una entrada muy noble para los jóvenes. Porque no solamente era vente y te ofrezco un espacio para que mañana te vincules y te vuelvas el de la porra. No, la verdad es que no. El PRI lo hacía con, no sé si lo haga, seguramente ya no, pero lo hacía con mucho profesionalismo. Entonces formaban a los jóvenes para que fueran buenos políticos y buenos servidores públicos. Entonces eran concursos como estos que les cuento de oratoria, pero también de debate político, pero también había formación en particular, ¿no? Para que pudieras eventualmente y después de algunos años volverte esos servidores públicos como de los que el PRI siempre se preció de tener, ¿no? Y por eso me gustaba mucho este rollo de la capacitación, porque creo que es la entrada más noble para los jóvenes en la política. Y así deberían ser los institutos políticos, porque además, por ley existen. Y además los agarras con ideales. Claro. Los agarras con hambre, revolucionarios. Sí, totalmente. Sí, sin duda, sin duda. Es tu oportunidad de impregnarles tu ideología. Claro. ¿No? Entonces, esa fue una parte súper bonita, y les digo, yo me sentí muy contenta después de tener esa posibilidad de ser parte de la dirigencia, porque sí tuvimos mucho chance de hacer que muchos jóvenes se incorporaran. Jóvenes y mujeres, ¿no? Digo, ya platicaremos al respecto, pero es una gran puerta de entrada. Y después, en este instituto de formación, ¿cuánto tiempo pasó? O sea,
Te lo pregunto un poco para saber tu escalerita, ¿no? Que asumo que seguro debe ser similar en muchos otros partidos. Claro. No lo sé, pero seguro la escalerita debe ser similar. Entonces, tú llegaste, ¿cuánto tiempo pasaste y cómo llegamos a ser servidores públicos? No, bueno, es que pasaron muchas cosas en el Inter. Yo llegué más o menos, como les digo, más o menos en 2004, es que entró el PRI. Y por muchos años, con grupos de amigos, de jóvenes de la universidad, ¿no? Y de gente que pues ahora también tienen distintos cargos de representación, etcétera, pues hicimos grupo y lo que nos dedicábamos como para ir agarrando callo, ¿no? Era apoyar a los amigos en elecciones. Entonces, en un primer momento nos íbamos a veces a los estados y apoyábamos a algunas personas que conocíamos, candidatos, a diputados, a senadores, incluso al gobierno del estado. Entonces, nos íbamos a apoyar y sobre todo, pues desarrollábamos o ayudábamos a desarrollar sus campañas políticas, ¿no? Oye, ¿cómo le podemos llegar a los jóvenes? Pues hay que hacer eventos, hay que hacer ciertos movimientos con ellos, vamos a las universidades, platica con los jóvenes. Entonces, ahí empezamos como a agarrar este caminito y sobre todo a ir identificando cómo en el territorio pues las cosas se sienten distinto Claro. a lo que se hace en Sí, un claro. escritorio. Yo sí creo que, y eso lo admiraba mucho en el PRI, que creo que era gente muy talentosa para el escritorio, para el servicio público, pero también gente muy talentosa para ir a la calle, para sentir a la gente, para hablar con ellos, para darse cuenta de cuál es la realidad de todas estas personas y cómo le hacemos pues, para cambiarla, ¿no? Que al final del día el político para eso está, ¿no? Y la idea de ir a tocar las puertas, pues no es para tomarte buenas fotos nada más, ¿no? O no debería ser. Claro, la en un idea. ideal para eso está el servidor público, para es eso para es la política. ir a escuchar lo que tus vecinos, lo que tu gente quiere y necesita, ¿no? Entonces, bueno, durante muchos años lo hicimos y muchos años después, o sea, te estoy hablando de 8 años después, ¿no? Tuve como ya una actividad mucho más relevante de vincularme en una campaña con mayor profundidad, ¿no? Que fue la campaña de Peña, ¿no? En su momento. Entonces ahí me tocó hacer una campaña nacional con jóvenes en todo el país, ¿no? Pues para poder vincularlos e involucrarlos en esta campaña. Estuvo muy padre porque en ese momento no me tocaba trabajar con los jóvenes ya del partido, porque esos ya están muy cooptados, ¿no? Hay sectores, organizaciones en el PRI que de eso se encargan, pero a nosotros nos tocaba llegarle a los jóvenes de sociedad civil, que además se imaginarán, o sea, en ese contexto del 132, digo, seguramente nos está escuchando, nos está viendo gente muy joven, pero lo recordarán, del 132, donde ya empezaban los jóvenes, las redes sociales, muchísimo movimiento, pues era difícil llegarles, ¿no? Y llegarles con el discurso del PRI, que para muchos pues es el partido viejo, el partido anquilosado, Claro. ¿no? Y con todos esos malos adjetivos que se tenían, y además, pues con 12 años de gobiernos panistas. Entonces, imaginarán el contexto tan complicado en el que estábamos, pero fue una buena experiencia y finalmente pues ganamos la presidencia en ese momento. Me encanta que lo cuentas como te veo y noto que es algo que disfrutabas muchísimo. Muchísimo. Y que te encantaba. Y que el partido, mínimo en ese momento, porque además te conozco, no eres mi hermana, entonces lo sé, te identificabas con el partido Sí, y con lo que creía, y con lo que hacía, y con cómo justo formaba a los jóvenes. Y cómo fue esa etapa de la campaña de Peña, que además yo me acuerdo perfecto que era algo que de verdad te movía y te llenaba. Y además he de decir, no es que sea mi hermana, eres extraordinaria. Entonces, Bueno. ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste a hacer la campaña de Peña? ¿Qué significaba dentro del partido? ¿Tú en ese momento qué puesto tenías dentro del partido? Como... coordinaba junto con otro amigo la campaña nacional de jóvenes de sociedad civil. Ok. Entonces, a ver, de entrada creo que las campañas eran tan lindas y el trabajo en partido se vuelve muy padre por la gente con la que está. Porque, a ver, las instituciones no son las instituciones por el edificio, ¿no? Por el supuesto. nombre, por el papel. Son lo que son por las personas que las forman, ¿no? Y en ese momento, pues fue una campaña bien padre, porque estaba rodeada de gente que no solamente yo admiraba mucho, sino creía que era gente, y creo, ¿no? Muy pensante, con mucha claridad y con un proyecto muy claro de país. Y me gustaba mucho la manera en la que pensaban que los jóvenes debían involucrarse y el peso que les estaban dando. Había una comprensión, por supuesto, electoral, ¿no? Porque nos mantenemos en rangos similares, pues de la importancia que tenía el voto de los jóvenes. O sea, hoy 1 de cada 3 personas en este país son jóvenes.
ya no estoy ahí. Espero que no sea muy evidente, ya no estoy ahí, pero en ese momento seguíamos en ese mismo, o estábamos en ese mismo rango. 1 de cada 3 personas era joven. Entonces, si no teníamos en ese momento la claridad y la visión de traerlos a una campaña, de vincularlos a un proyecto de nación, ¿no? Seguramente los próximos años iban a ser muy complicados. Por supuesto, claro, también la parte electoral, ¿no? Finalmente, pues, quienes hoy tenían 18 o quienes hoy tenían 12 y los estábamos vinculando, en 6 años tendrían 18 y ya iban a votar por ti. Entonces, no solamente había esta visión, sino creo que una comprensión real de el involucrar a las juventudes en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, para mí era como fue muy bonito y fue muy inspirador el que justo nos pidieran como esta encomienda de, a ver, ya tenemos a los jóvenes del partido, vayan y busquen a los otros. ¿Y cómo los buscábamos? Sobre todo haciendo cosas en su comunidad. Entonces nos íbamos con los chavos de las universidades y trabajábamos en las colonias aledañas, ¿no? Íbamos y hacíamos trabajo de recuperación de espacios públicos con la banda que hace graffiti en Ecatepec, ¿no? Entonces, dependiendo, por supuesto, de la entidad, del tipo de jóvenes con los que estábamos trabajando, porque juventudes hay un montón, ¿no? Y la verdad es que los jóvenes tenemos, o bueno, tienen un montón de cosas que ofrecer y de chamba que mostrar. Entonces, hacíamos cosas distintas en el país. Fue una etapa muy linda. Recuerdo que cuando se ganó la presidencia, pues ya se imaginarán, evidentemente, pues los números estaban cerrados, era complicado, pero al final del día, pues bueno, se recuperó la presidencia y bueno, pues de ahí para el real. Fue muy lindo. Y entonces tú estabas como coordinadora. ¿Cómo llegamos a ser candidata? A ver, esto termina en 2012, ¿no? Entonces, ya Peña es presidente. Peña presidente, ¿no? Padrísimo. Todo maravilloso. Bueno. Por ahí en su momento. Unos pedillos también. Sí, bueno, las cosas no salieron como se pensaba. No todo, la verdad es que también lo digo y lo sostengo, ¿no? La historia, pues, pone a la gente en su lugar, para bien o para mal. Por supuesto. Pero bueno, creo que al cabo de los años y después de algún tiempo, pues bueno, se pueden vislumbrar algunas cosas que se hicieron bien y otras que sin duda pues se hicieron muy mal y qué bueno que ya se cambiaron y se van a acabar, ¿no? Pero bueno, al tiempo. Entonces, pues esto es en 2012 y fue difícil porque a mí nunca me había tocado, por supuesto, como a muchísimos de los jóvenes y de las personas que allí estábamos, pues poder tener la oportunidad de regresar y de hacer una transición de partido pues en la presidencia de la República. Entonces era muy complicado porque pues, uno no entiende exactamente cómo funcionan los tiempos y cuándo te llaman y quién te llama. Oye, pues yo colaboré, ¿qué posición me ofrecen? Entonces era como muy raro y había mucha incertidumbre. Pero algunos meses después, ¿no? Nos pusimos a trabajar, todos estos jóvenes que habíamos pues, estado apoyando durante la campaña en distintas posiciones, nos ponemos a chambear, ¿no? Se genera un proyecto. Y al final del día, pues bueno, por ahí se dieron conversaciones para algunos espacios en el servicio público que al final no se concretaron. Pero bueno, finalmente, en 2013 me incorporo al INJUVE. Entonces fue una etapa muy linda. Pues justo veníamos de trabajar con chavos. Entonces, pues incorporarme. Solo para que la gente no lo sepa, ¿qué es el INJUVE? El INJUVE es el Instituto Mexicano de la Juventud, a la fecha sigue llamándose igual, y es el encargado de hacer la política pública en materia de juventud en el país, ¿no? Ni más ni menos la política pública para 1 de cada 3 personas que viven en este país. La verdad es que es retadorcísimo. Digo, yo sigo teniendo muchos bemoles con lo que es y ha sido y seguramente seguirá siendo el INJUVE, porque creo que no se le ha dado, ni se le dio en su momento, ¿eh? Ese sí es un tema que siempre le recriminaré al presidente Peña, ¿no? Pero a la fecha creo que es un tema que sigue estando como muy endeble. Creo que no se le ha dado la importancia que requeriría considerando la población a la que debe diseñar políticas públicas. ¿Por qué? ¿No? Primero, por cómo es visto. O sea, a mí me parece que el Instituto de la Juventud debería tener la capacidad de coordinar los esfuerzos de las dependencias. O sea, el hecho de que sea un instituto y no sea una secretaría,
implica el que sea un eje transversal, ¿no? Porque en efecto, pues los jóvenes no deberíamos estar adscritos a educación o a trabajo, ¿no? O sea, pasamos por todos lados, porque los jóvenes que van de los 12 a los 29, pues así como necesitan educación, necesitan empleo, pero también vivienda, pero también salud, pero también acceso a créditos, ¿no? Entonces, sí tiene que hacer un trabajo de coordinación con el resto de las dependencias del gobierno. Y el gobierno, así como hoy ven a las mujeres, lo cual me parece sensacional y qué bueno que gracias a la lucha de tantas mujeres esto se ha logrado, creo que algo así debería pasar con los jóvenes. O sea, debieran estar en el centro de la discusión, ¿no? Y creo que hoy no se tiene. Y se mide en presupuesto, para pronto, y ya. ¿Y no crees que eso lo ha logrado un poco Morena? O sea, es decir, creo que Morena, dentro de muchas cosas que ha hecho o ha politizado al país muchísimo. Sí. Y eso ha incluido, y nos ha incluido, o sea, completamente me pongo en ese lugar, a muchos jóvenes que sí, siempre tuvimos ganitas como de está padre estos temas, Claro. pero trajeron a una conversación política y social a chavos o sea, que no estaban tan familiarizados con este tema. Y siento que eso le pasó en algún punto al PRI. Yo creo que sí, pero sí diría que no es un tema institucionalizado. O sea, sí creo que a manera de crítica no es algo que se haya dado porque así se planeó. Es algo que se dio por las redes sociales, por la participación de los jóvenes, por movimientos en el mundo. O sea, yo creo que hay un despertar de las juventudes. El hecho de que hoy tengamos más libertades, pero también más canales de comunicación, claro, creo que nos da una apertura distinta a las personas y particularmente a los jóvenes. Claro. Pero de manera institucional, sí creo que, o sea, ha sido una falla constante de los gobiernos, de todos. O sea, y sí creo que Morena tampoco ha logrado el que hoy los jóvenes tengan una política real en donde todo el gobierno, ¿no?, esté justo materializando esfuerzos para los jóvenes. A ver, y creo que lo podemos ver. Hoy, desafortunadamente, pues buena parte de estas cifras pues son de cifra negra, ¿no? Pero ¿cuántos jóvenes hoy pues trabajan para la delincuencia organizada? ¿Cuántos jóvenes están ahí? Sin duda porque quieren estar y porque tristemente creo que se ha dado este fenómeno en el que los jóvenes, dadas las condiciones en las que viven, pues suena bastante más atractivo pues estar del otro lado y tener el camionetón. Yo no juzgo, ¿no? Pero sí creo que es importante decir que muchos chavos han determinado estar de ese lado, pero también cuántos se ven obligados porque hoy, como Estado, no hemos podido ofrecerles las oportunidades reales de educación, sí, de empleo, de vivienda, de salud. O sea, hoy la verdad es que la gente que nace pobre en este país, en buena medida se mantiene así. Claro. Entonces sí hay una falla institucional en la que no estamos logrando que los jóvenes que quieran puedan salir del lugar en el que están, porque ni queriendo. Entonces, me parece que ha sido una falla en la que nos hemos mantenido. A ver, claro que no es algo fácil que se cambie de la noche a la mañana, pero sí me parece que es algo con lo que deberíamos trabajar con más ahínco, sin duda. Ahorita que un poco comparamos partidos y comparamos los escenarios en los que se vivían, yo hoy, lo sabes, creo que de manera personal, creo que hoy Morena tiene un poder que ni el PRI más hegemónico tenía. Pero, o sea, ni el PRI más dictador y más... no lo tenía, ¿no? Bueno. A punto que sí. A ver, vamos a eso. Pero vamos para allá. Vamos a eso. ¿Sí ves todavía una diferencia entre ese PRI y Morena? O sea, ¿crees que Morena todavía se queda chiquito? Híjole, no sé si chiquito, sí creo que le está dando una fuerte competencia a lo que en su momento pues tenía el PRI, que tenía todo el poder. Creo que nos costó, como mexicanos, no hablaré bien ni mal de nadie, pero nos costó muchos años como mexicanos poder hacer esta transición democrática. O sea, poder hacer que de verdad hubiera una real división de poderes, en donde hubiera organismos autónomos. O sea, sí me parece que costó mucho, en donde hubiera una democracia cara si quieren, pero una democracia, es cara, muy evidente para todos. Y me parece que no estamos dando los pasos adecuados. Y me da tristeza porque auténticamente creo que el PRI ha perdido todo tipo de credibilidad, de respaldo. Y no solo lo veo yo, lo ve la gente. Vean los números, ¿no? Claro. Lo que se ve no se juzga. Que un poco para allá quiero ir. Tú, de ser esta chava súper revolucionaria, con muchas ideas, con ganas,
Yo siento, y te lo digo desde este lado, que el partido y lo que fue, y su gente, y cómo hacen las cosas, te lo fue quitando. Claro. Fue quitándote esas ganas, fue quitándote ese brillo, fue quitándote esas ideas. Y, spoiler alert, ¿no? Hoy no estás en el PRI, ¿no? Es correcto. Hoy ya claro. no estás en el partido. Platicamos de eso. Quiero saber qué pasó para que tú dijeras, puta, de un partido al que le he dedicado gran parte de mi juventud, varios años, hoy ya no es lo que tiene que ver conmigo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Qué empezaste a notar? Porque creo que la visión desde el interior de un partido no la tenemos ninguno de nosotros. Claro. Todos vemos que el PRI está en el suelo y que no tiene números y que no funciona, ¿no? Y que está a punto de perder el registro. Que en lo personal, mira, todo bien con eso. Todos lo vemos, pero al interior, ¿cómo se vivió? ¿Qué pasó? A ver, creo que pasó en muy poco tiempo. O sea, y por eso hace rato les decía, y hoy, ahora que lo pienso, lo sostengo, las instituciones están hechas de personas. Y la debacle del partido, con toda transparencia, se la debemos a una persona, y se llama Alejandro Moreno. A ver, claro que él solito lo ha ido minando, pero también hubo mucha gente, o hubimos muchos, que por mucho tiempo nos mantuvimos callados y no dijimos nada. Y eso también debería ponerse sobre la mesa. Porque claro, hoy es el presidente y es el que toma las decisiones. Pero también había muchos órganos de gobierno en el partido, pero también había algunos controles que existían en el partido. Y ninguna de las personas que formaban parte de esos ejerció ningún tipo de voz para decir, hasta aquí no. Todos levantaron la mano y todos accedieron a las solicitudes del entonces presidente, o del todavía presidente. Entonces, sí creo que podemos centrar buena parte de la culpa en él, pero también la gente se quedó callada. O sea, las grandes voces del PRI hasta apenas hace poquito empezaron a decir renuncio. Pero la mera verdad es que muchos se mantuvieron o nos mantuvimos callados. Y por eso hoy el PRI está donde está. Déjenme platicarles un poco la experiencia. Después de 2013, yo me quedo, digo, para hacerlo muy sencillo, pero en 2013 entro al servicio público, me quedo en el IMJUVE, muy contenta, hicimos muchas cosas, el Plan Nacional de Juventud, fue una etapa muy cool. En enero de 2015 yo digo, yo ya recorrí mucho el territorio, a mí me gusta mucho la política, es mi momento, me voy a lanzar. En enero de 2015 renuncio a mi puesto en el instituto y voy a buscar una candidatura. Entonces, obviamente, pues se tarda, ya se imaginarán, hay internas, todo el rollo, y finalmente lo logro. Entonces, en 2015 es mi primera vez siendo candidata a diputada local por Benito Juárez. Fue una campaña, no saben lo padre, ¿no? Lo platicaba hace poco con los amigos, todo lo que aprendimos, le metí todo lo que tenía. Literal. Todos mis amigos. Literal, le metió todo lo que tenía. Literal. Todo, ¿no? O sea, pero fue una campaña, lo digo al tiempo, o sea, a pesar de que evidentemente pues ahora tengo más experiencia, soy más grande, etcétera, les puedo decir que fue una campaña bien pensada, con estructura, con planeación, o sea, teníamos mucha claridad de qué iniciativas queríamos impulsar, traíamos temas animalistas, temas de desarrollo urbano en la Ciudad de México, ¿no? Un montón de temas bien pensados, recorríamos el territorio, tocábamos las calles, íbamos en la noche. Bueno, ya se imaginan, fue una campaña padrísima, perdí. Es que también, ¿cómo vas por el PRI en Benito Juárez? ¿Tú sí, también? Bueno, yo también. Pero aprendí muchísimo. Quiero aclarar que todos se los dijimos. Todos le dijimos, eres del PRI en Benito Juárez, no lo hagas. Pero el amor todo lo puede, dicen Todo por ahí. lo puede, ¿qué te digo? Fue lindísima, muy padre, aprendí muchísimo, o sea, creas una hermandad con la gente que está contigo, 3 de la mañana, planeando, viendo los recorridos, viendo cómo le va a hacer al otro día, entregando playeras. La verdad es que las campañas son padrísimas, quien pueda involúcrese, vale mucho la pena. Que de hecho, ahí te va el apapacho al corazón, yo creo que en un buen 70% a mí me interesa lo que me interesa y me gusta lo que me gusta y pienso como pienso por verte a ti en campaña. Por verte a ti dentro de ese mundo, a mí me movió la vida. O sea, yo de verdad creo lo que creo hoy
y detesto al PRI como lo detesto hoy. Por ti. A ver, no, o sea, me parece que está muy bien. Yo te veía en ese momento, yo tenía, no sé, 15 años, y me parecía extraordinario todo lo que hacías, y yo estoy convencida que una de las razones principales por las que a mí me gusta la política y por las que estoy metida en esto, y de hecho por las que nunca estaré en un partido político, son por ti. No, ¿bueno o malo? No, bueno. Entiendo. Las ganas y lo inteligente que eres, yo siempre he dicho que eres brillante, o sea, eres una mujer brillante. Y quiero que estés aquí sentada para que toda la gente sepa lo maravillosa y lo inteligente que eres. Muchas gracias. El sesgo. No, de verdad, no es porque sea mi hermana, pero verte a ti haciendo todas esas cosas a mí me movió la vida. O sea, ver cómo perseguías tus ideales y de verdad ver cómo todo el mundo te decíamos, Fernanda es Benito Juárez, es panista, siempre va a ser panista, vas a perder, sí, no me importa. Yo lo voy a hacer y lo voy a... Oye, pero perdimos con mucha dignidad, ¿no? Totalmente, pero bueno, sigue. Entonces, bueno, pasa, campaña de 2015, por supuesto, pues perdemos, ¿no? Cuando pasa la elección, pues vemos los números. A ver, honestamente, ya haciendo ejercicios de reflexión, digo, nosotros tomamos ese distrito, todavía en ese momento había 40 distritos locales en la Ciudad de México, ese distrito era el 17, estábamos como en el lugar 28 de los 40, o sea, mal, ¿no? Y pasando la votación, aunque sin duda perdemos, y la verdad es que perdemos con una amplia diferencia, pues el PAN arrasa en esa alcaldía, dejamos al distrito en un mucho mejor lugar, o sea, nos quedamos como en el lugar 11 de la tabla, ¿no? Entonces, vaya, lo digo porque pues también de las derrotas se aprende, ¿no? Claro. Y creo que parte de las cosas muy buenas que se tienen que hacer después de cualquier proceso, una campaña, ¿no? O lo que sea, creo que también vale la pena a veces sentarse y decir, bueno, a ver, ¿no? Vamos a ver qué se hizo bien, qué faltó, ¿no? Y creo que en ese sentido nos quedamos, digo, hablo en plural porque siempre he pensado que esto es de equipos, ¿no? Y en su momento fue un triunfo llegar a la candidatura, fue una derrota para todos, pero bueno, al final del día pues aprendimos mucho y seguimos para adelante, ¿no? Entonces, bueno, pasa la campaña, perdemos esa elección y algunos meses después viene el cambio de dirigencia en el partido, ¿no? Llega Manlio a la presidencia del PRI. ¿Qué tal? Bien, pues la verdad es que un hombre con toda la experiencia del mundo, ¿no? Un político hecho y derecho. No puedo hablarles mal porque a mí no me tocaron esos momentos que probablemente a muchos otros, pero yo puedo decirles que como político, de una pieza, ¿no? Y además, una persona que increíblemente, y no lo digo como algo negativo, pero pese a su edad, ¿no? Hubiéramos pensado que solamente involucraría a gente, pues igual que él, ¿no? De su época, porque además, bueno, pues de su época hay exgobernadores, exsenadores, exdiputados, y la verdad es que involucró a mucha gente joven como para la renovación del partido, entre ellas a su servidora. Okay. Entonces, con él llego a la Secretaría General del entonces ICADEP, del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del PRI. Entonces, llego a esta posición y la verdad es que muy padre. Ahí consolidamos pues algunos proyectitos, entre ellos la Escuela de Cuadros, que seguramente todavía existe y probablemente algunos de ustedes la hayan escuchado. No fue una idea que se gestó en ese momento, la verdad es que la Escuela de Cuadros se había hecho desde muchísimos años atrás, o sea, a Beatriz Paredes le tocó, o sea, para que más o menos identifiquen el tiempo, ¿no? Sí. Entonces a mucha gente le tocó esta escuela, fue evolucionando y fue teniendo características distintas, pero en ese momento buscábamos a jóvenes de todo el país que cumplieran con ciertas características, desde su formación académica, el que pudieran tener hasta cierto nivel de inglés para que pudieran entrar, ¿no? O sea, una formación mucho más especializada para jóvenes. Creamos la Escuela Nacional de Mujeres Priistas, por ejemplo, en su momento, en donde vinculamos allá mujeres de todo el país. No saben la cantidad de solicitudes que teníamos de las mujeres por poder incorporarse a esta escuela, porque claro, habíamos pasado, o bueno, seguíamos evolucionando con las cuotas de género para las candidaturas en los partidos. Y en ese momento, Peña había propuesto el que tuviéramos el 50-50. Entonces, cuando se logra esto, evidentemente los partidos dicen, bueno, pues qué padre que ahora tenemos el 50-50 y ahora ¿de dónde la saco? Claro.
Porque claro que las mujeres siempre hemos participado en política. Desafortunadamente las mujeres pues siempre hemos sido las líderes de la colonia, las que te mueven a la gente, las que llevan, las que hacen la gestión, pero hasta ahí se quedaban. O sea, no había este empoderamiento real de, órale, tú eres la buena en la colonia, pues te toca, ¿no? Y ahora vas a ser tú la diputada. Eso no pasaba, ¿no? Pues entonces ahí sí mandaban a un hombre. Pero ahora que teníamos esta posibilidad, decíamos, bueno, las mujeres ahí están. Ahora lo que tenemos que hacer es apoyar a que lleguen con las herramientas adecuadas para que cuando sean diputadas, cuando sean senadoras, pues ejerzan adecuadamente. Y todo esto se hizo bajo la presidencia de Manlio. Correcto, Ok. correcto, ¿no? Ok. Manlio duró muy poquito, porque recordarán que por ahí hubo una pérdida importante de gubernaturas de varios estados, entonces Manlio como que dice, bueno, pues hasta aquí. Esto es lo que yo tuve que dar, con permiso. Y se fue, Ok. ¿no? Y finalmente, después de él, llega otro personaje, el doctor Ochoa, que bueno, también pues se imaginarán la lluvia de críticas, pues no era del partido, venía de otros lugares, entonces fue también como muy complicado, pero bueno, con ellos logramos consolidar este tipo de proyectos y varias cosas más, pues, pero creo que fueron de las cosas muy destacadas que logramos hacer en el Instituto de Formación Política. En 2000, esto es en 2015 y yo estuve 5 años ahí, pero de manera alterna, pues obviamente yo no descuidaba mi terruño, yo ya había sido candidata y entonces yo ya no me despegaba y ahí andábamos en el territorio y los fines de semana hacíamos jornadas jurídicas y ferias y nos inventábamos cuanta cosa para ir a hacer toque de puerta con la gente y pues generar presencia. Que aquí no lo saben, pero mi hermana trajo a su equipo, ¿eh? O sea, aquí viene la brigadista exprista, mira. Arropada. Arropada. No, nos inventamos mil cosas, hacíamos caminatas nocturnas con los vecinos. La verdad es que esa fue un proyecto muy cool porque íbamos en la noche a ver cómo estaban los servicios urbanos en las colonias. Entonces, claro que no es lo mismo ir de día, ¿no? Pues cuando no se ve la falla de la luminaria, cuando no te das cuenta que el árbol tapa la cámara, cuando no te das cuenta Claro. que hay un punto ciego. Cuando íbamos de noche estaba re bueno, no solamente porque los vecinos nos acompañaban, ¿no? Y ellos eran los que te decían, oye aquí, oye allá, mira el vecino, tal. No solo eso, sino además estaba bueno porque nos acompañaban en muchas ocasiones gente de la alcaldía. Ok. Oye, vente, acompáñanos para que vayas tomando nota. Entonces, hacíamos gestión. No, la verdad es que hacíamos un montón de cosas. Pero bueno, eso en 2015. En 2016 llega el proceso constituyente a la Ciudad de México. Cierto. Entonces, obviamente, pues como todos los políticos de la Ciudad de México, pues todos teníamos intenciones de participar y tengo la fortuna de integrar la lista del PRI. Y después de una elección muy complicada, por supuesto, logro entrar y logro ser parte del constituyente de la Ciudad de México. O sea que básicamente su firma está en la Constitución de la Ciudad de México. Es correcto. Pa' pronto. Eso es lo que significa. Es correcto. Entonces fue un proceso increíble por muchas razones. La primera, pues obviamente crear, ¿no? De cero la Constitución de la Ciudad de México, pues se imaginan, bueno, no de cero porque Miguel Mancera mandó un proyecto que por supuesto no quedó como lo mandó. Se movieron todos los artículos que mandó, pero se agradece el esfuerzo. Se movieron todos los artículos. Entonces, bueno, de entrada, obviamente ser diputada constituyente de la Ciudad de México, ya, ¿no? Eso era un gane de 100%. Pero además fue un proceso muy padre porque fue el primer congreso en todo México en donde se cumplía la paridad. Habíamos 49 mujeres y 51 hombres, ¿no? Entonces, de entrada, el primer congreso en el país con paridad. Segundo, fue un ejercicio de parlamento abierto. Cool. Si no me equivoco, también el primero, ¿eh? O sea, en donde la gente tenía la posibilidad también de remitir y de inscribir sus iniciativas para poder modificar el proyecto y que pudieran ser escuchados en las comisiones en las que se estaba discutiendo la Constitución. Justo como los parlamentos abiertos Justo de hoy como en día. Igualito. Wow, igualito, nos hacen el mismo caso. Padrísimo. Sí, así tú vas a participar en el de la reforma electoral, no te preocupes. Entonces, bueno, padre porque te permitía escuchar a la gente, que la gente pudiera inscribirse y varias de las propuestas ciudadanas tuvieron eco y sí se quedaron en la Constitución. Cool. Entonces, fue como un proceso novedoso en muchos sentidos y además tuvo una integración muy interesante y de personajes del más alto nivel en absolutamente todos los partidos, ¿eh?
O sea, desde el PRI hasta el PRD, Morena, el PAN, todos de verdad mandaron a sus mejores gallos y gallinas, ¿no? Venga. O sea, ahí había gente con toda la experiencia, no solamente gente de la Ciudad de México, sino además gente de otras entidades federativas, lo cual al principio era como raro, pero sobre todo, por ejemplo, yo que estuve en la comisión de alcaldías, en donde justo pues discutíamos esta nueva integración política en la Ciudad de México, en donde aparecían los concejales, que se parecen como a los regidores que existen en el resto del país, pero pues en México desde Obregón eso no se veía. Entonces era difícil, pero claro, también esas aportaciones que tenían de que en sus tierras esto sí ocurría, pues bueno, ayudaba mucho. Entonces fue una integración muy linda, fue un proceso de volada, o sea, en 5 meses quedó esa constitución, complicado porque cada artículo para que quedara en la Constitución debería tener al menos 2/3 partes de la integración. O sea, si no la votaban 67 personas, el artículo no pasaba, ¿no? Los que hubiera en el recinto, 67. Entonces, Ese proceso debió ser chidísimo. Fue increíble, Debió ser increíble. Chidísimo. O sea, unas discusiones Salud de por ser diputada constituyente. Sí. Debió ser muy chido. Fue un gran proceso, fue un gran proceso. Creo que todavía tenemos muchas deudas con la Constitución de la ciudad. Me tocó, por ejemplo, impulsar varias reformas interesantes. Obviamente el tema, yo soy súper animalista, entonces metimos ahí el tema de la consideración moral para los animales. Lo discutimos cuando quieran, ¿no? Pero creo que el poder hacer un reconocimiento de los perros, los gatos, como seres sintientes y que pudiéramos hoy darle un tratamiento distinto al maltrato, etcétera, creo que son cosas extraordinarias que quedan. Por ahí pusimos, por ejemplo, la creación de un instituto del emprendimiento en la Ciudad de México. Por ejemplo, jefa de gobierno, tenemos ese pendiente por ahí, todavía. Espérame, que todavía no llegamos a esa parte. A ver, ok, en este momento está Ochoa en la presidencia del PRI. Correcto. ¿Cuánto tiempo está en la presidencia del PRI? Ochoa se queda, si no me equivoco, de 3 años. ¿Ven? Qué bueno que traemos el tiempo. 3 años. 3 años. Después de Ochoa llega Lito. Después de Ochoa llega, ay, ¿cómo se llama? René Juárez, ¿no? René Juárez está un cachito. Ah, es cierto, yo me acuerdo mucho de René Juárez, claro, sí. Sí, del exgobernador, que en paz descanse, guerrerense. Y después Claudia Ruiz, también se queda ahí unos mesecitos. Y ya después Alito. Y entonces, de Manlio a René, a Claudia, todo estaba bien en el partido. Para ti, Fernanda, no es que queramos hablar por todos los integrantes del partido, pero para ti. A ver, no es que estuvieran mal, pero empezaron a haber quiebres. O sea, para mí fue una buena etapa porque sin duda fue una etapa de mucho crecimiento, como les cuento. O sea, fue la diputación en 15, pero fue el constituyente en 16, pero fui candidata a concejal en 2018 y ahí sí, no ganamos, pero me quedo como parte de la primera generación de concejales en la Ciudad de México. Fuiste concejal de la Benito Juárez. Entonces, como que personalmente las cosas estaban caminando. Sin embargo, pues ya cuando nos acercamos al 2018, sí creo que hubo como una desconexión entre lo que realmente ocurría en la calle y lo que la gente estaba pensando y la toma de decisiones que había en las cúpulas del partido y en ese momento de la presidencia de la República. ¿En qué sentido? Si bien creo que, como les decía hace rato, creo que hubo cosas muy buenas que se hicieron en este país, ¿no? De consolidación de muchas instituciones, de una consideración distinta de programas sociales, ¿no? De verlos menos tal vez como una dádiva nada más y que tuvieran más un nivel como de integración de otros aspectos. Pienso, por ejemplo, en la evolución que se tuvo de Prospera, etcétera, ¿no? Y cómo era, no solamente te doy dinero, sino te doy dinero a ti, mujer, cabeza de familia, pero te lo voy a dar solamente si tú me traes un comprobante de que tu hijo está yendo a la escuela, de que tu hijo fue a la clínica de salud y tiene sus vacunas. O sea, que hubiera esta como integralidad en los ¿Cómo? apoyos ¿Los programas que se da. sociales existen antes de Morena? ¡No! ¡No puede ser! Sí existía. Ajá. Entonces,
creo que esa parte, si bien era muy buena, Peña tuvo, a mi juicio, dos temas muy complicados de los cuales nunca se levantó. Y mucho seguro, pero en mi caso creo que fueron dos los importantes, que fue Ayotzinapa y la Casa Blanca, ¿no? Es que sí. Y después de eso, creo que la visión en la gente nunca cambió. Y es que ahí el creo manejo también, de crisis no fue bueno, justo. ¿eh? Y creo que Nada también bueno. Peña y su equipo pensaron que este seguía siendo el México de 1980, en donde la gente no se entera, no pregunta y no tiene memoria. Y llegaríamos al 2018 y la gente diría, Peña tan guapo, ¿no? Lo hizo muy bien. Y entonces... No pasó nada. Aquí no pasó nada. Y entonces, no sé quién es este tecnócrata, al que yo admiro mucho, por cierto, pero que la gente pudiera decir, yo no sé quién es este tecnócrata que está aquí, que dicen que es muy inteligente. Seguro sí, pero hay que votar por él. Claro. Creo que ahí fue un momento complicado y de desconexión, insisto, de la cúpula del PRI, pero que en ese momento pues no se regía de manera independiente. O sea, siempre que eres el partido en el gobierno, pues no tomas las decisiones como partido. Antes vas y consultas, ahora en Palacio Nacional, antes en Los Pinos. Pero creo que en ese momento pues vivían en una realidad alterna en donde dijeron, bueno, ¿y ahora a quién mandamos a que sea nuestro candidato a la presidencia de la República? Mire, es una gran opción, ¿no? A ver, yo lo... Justo. Gran O sea, ser humano. Grande. Personalmente es un tipazo, es un hombre brillante, pero yo no sé qué pegue tiene con la gente y por qué la gente pensaría que un hombre que ha estado encerrado 40 años en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, pues tendría que liderar los destinos de 120 millones de mexicanos. Claro. ¿No? Para ese momento, para la campaña de Meade, todavía no entraba Alejandro Moreno a la presidencia. Todavía no. Ok. Todavía. Porque déjame decirte que hasta sin estar dentro del partido y sin estar dentro del PRI, creo que todos aquí podemos coincidir que si hay una debacle del partido es gracias a él. Sí, no, sin duda. O sea, eso me parece que ya ni siquiera es una opinión, me parece que es un hecho. Incluso personas hoy dentro del partido, con cargos poderosos dentro del partido, que he tenido la oportunidad de platicar con ellos, me dicen, este partido ya no es lo que era por Alejandro Moreno, ¿no? Y hoy tenemos mucho miedo porque aquí no podemos tomar las decisiones como partido. Entonces, ¿cómo es la llegada de Alejandro Moreno y cómo es para ti la caída del PRI? Porque con Alejandro Moreno es que tú dices... Ahí es donde se acelera, pero insisto, o sea, creo que desde 18, o sea, empiezas a ver... Además, obviamente, no solamente son las malas decisiones del PRI, es el fenómeno de Andrés Manuel. Sí, cierto. Entonces, claro, no solamente era el pobre Emir, ¿no? Pues haciendo campaña medio solo, porque las estructuras de toda la vida del PRI pues también se preguntan por qué él, ¿no? Sino además, pues tenías al gran fenómeno ahí atrás diciendo, ¿no? Ahora sí es la buena. Y qué bruto, qué ¿no? operador político. No, sin duda. Qué barbaridad. ¿No? Y yo creo que, pues es como cuando dicen que se juntó el lavado con el planchado, ¿no? Pues al final del día la gente estaba harta de seguir viendo corrupción, de seguir viendo abusos de poder, de seguir viendo, ¿no? Que el discurso implicaba pues más generación de riqueza, pero no una real redistribución. No veíamos a la gente pues realmente, ¿no? Salir de la pobreza y de pronto pues llega este personaje con este discurso, pero además con miles de kilómetros caminados atrás. O sea, si yo hay algo que admiro del expresidente López Obrador es, yo sé lo difícil que es caminar el territorio. De la Ciudad de México, de Benito Juárez, de algunos otros espacios que me ha tocado en su momento ir a tocar puertas. De verdad admiro muchísimo el que haya alguien que haya podido ir municipio por municipio a hablar con la gente, a saludar de mano. O sea, eso es realmente complejo. Y creo que la gente eso lo evaluó siempre muy bien porque se veía a alguien como ellos. Claro. Y creo que en algún momento cambió este asunto aspiracional de los políticos, los que tienen... Sí, el político turbo fifí con... Exacto, sí, ¿no? Sí. A, puede ser alguien como yo. Puede ser alguien como yo que vino un día a mi casa de Macuspana, Tabasco. Aquí, sí. ¿No? Entonces, creo que fue un cambio también, no solo de un lado, sino pues un montón de movimientos y de muchas variables que se fueron ajustando en 18.
Entonces, bueno, a partir de ahí, pues se imaginarán, evidentemente perder la presidencia y perderla de la manera en la que se perdió. Abismal. ¿No? O sea, porque además no fueron 42 votos, ¿no? De la forma en la que se perdió y cómo se vinieron desgastando el resto de las gubernaturas, de los espacios en diputaciones, en senadurías, etcétera, pues fueron mermando los ánimos de la gente. Cuando llega Alejandro, en ese momento había dos personajes que al menos a mí me hacían mucho sentido que pudieran encabezar la presidencia del partido, que era el doctor Narro y Alejandro. El doctor Narro me gustaba mucho porque es un hombre igual, o sea, es un señor de una sola pieza, es un hombre muy brillante, súper chambeador, es amigo de todo el mundo, es un buen político. Claro, él estuvo mucho más cercano siempre a los sectores de salud, pero muy vinculado en temas grillos, desde la universidad, desde muchas cosas, ¿no? Y Alejandro. Y en su momento, que se queda aquí entre nosotros, pero en su momento, pues para mí era como muy raro porque yo decía, yo a Alejandro no lo conozco, al doctor Narro sí, y lo estimo mucho, y además me parece un tipazo y creo que lo haría muy bien. Pero Alejandro tiene 30 años menos y es un hombre que a diferencia del doctor Narro, y no se ofendan con la comparación, pero Alito era mucho más parecido a Andrés Manuel. Me explico. Antes de que me quieran crucificar aquí. Lo digo porque Alejandro es un chavo, o bueno, fue un chavo que se formó en las filas del partido de toda la vida. Como López Obrador. Como López Obrador. Que le tocó caminar un chorro de lugares en su tierra, fue gobernador de Campeche, pero además en otros estados, porque fue dirigente de los jóvenes del PRI, que le tocó hacer muchas luchas dentro del partido. O sea, traía como una escuela mucho más de territorio, más de gente, más de friega que la del doctor. Pero además, puntualmente tuvo un detalle conmigo, por lo cual yo dije, es este. Y a mí un día me llama a mi celular y me dice, hola Fer, soy Alejandro, ¿no? Fíjate que no nos conocemos, pero me han platicado mucho de ti. Yo quiero ser presidente del partido y quiero que me ayudes. Y lo primero que yo dije es, cuando alguien tiene el detalle de tomar un teléfono, pedir tu ayuda y la humildad de hacerlo, dije, en la madre, dije, yo creo que sí es este. Y por supuesto no solo lo hizo conmigo, o sea, lo hizo con un montón de gente. Y no me siento mal por ello, ¿no? Al contrario. O sea, lo digo como un rasgo positivo que vi en su momento y dije, es alguien que quiere hacer un partido nuevamente de bases. Porque claro que, a ver, yo también tuve muchas posibilidades y muchas oportunidades dentro del PRI, pero tampoco nada fue regalado. No, y absolutamente todo se ganó a pulso y trabajando y dando resultados. Entonces, el que él tuviera ese detalle de decir, oye, yo quiero y vente y ayúdame y súmate a mi proyecto, a mí la neta es que me encantó y dije, pues de aquí. Y la verdad es que me dediqué a echarle la mano en lo que yo podía, ¿no? En mi Benito Juárez, en la ciudad, con los amigos, en donde podíamos, pues para que él fuera construyendo este proyecto que quería para llegar al partido. Al final del día lo logra y además, bueno, arrasó. ¿Ahí la relación entre ustedes cuando él logra llegar a la presidencia del partido era buena? Era buena, sí, claro, sí, claro. Okay. Siempre de mucho respeto. A ver, no es que nos volviéramos los más compás del mundo, por supuesto que no, pero de mucho respeto y bien. O sea, y de reconocimiento, de reconocimiento, bla. Por supuesto, pues como todos, cuando llega al partido, al cabo de unos meses, pues nos piden ahora sí el instituto. Y entonces nos vamos. Y en ese momento yo todavía era concejal. Entonces dije, bueno, pues no pasa nada, ¿no? O sea, yo sigo teniendo presencia y por supuesto, pues me muevo para buscar la manera de mantener pues un liderazgo nacional. Uh-huh. Y al cabo de unos meses me quedo en el gabinete del presidente como secretaria de enlace con legislaturas locales. ¿Del presidente Peña? Del presidente Alejandro. Ah, de Alejandro, perdón. Ya del presidente Alejandro. Pero ya a partir de ahí se vino la pandemia, y empiezas a ver, ¿no? O sea, te empiezas a dar cuenta cómo ya se está vislumbrando 2021, cómo ya empiezan los movimientos, quiénes van a ser, quiénes no, cómo se integran listas, y te das cuenta que de a poco, pues empiezas a ser relegado. Para mí fue muy difícil porque en la Ciudad de México siempre tienes un sesgo cuando vienes del nacional.
Entonces, de alguna manera, en el PRI de la Ciudad de México, pues era como, no, pues tú eres nacional, tú te cueces por allá, aquí no nos vengas a dar lata. Eso era muy difícil porque para Alejandro había otro tipo de prioridades para integrar a su equipo en la elección de 2021. ¿Y cómo es que de llamarte por teléfono y decirte, Fer, ayúdame, ya estando ahí dijo, bueno, ya no te necesito? Mira, creo que se trató de dos cosas. Uno, es un tipo que tiene mucha claridad de quiénes son sus equipos y con ellos hasta el final, porque hay un asunto como de lealtad muy tóxica con la que trabajan, ¿no? Entonces, el que le guarda el secreto de la lana, de las fiestas, de lo que pasa, de ese, pues al final del día se vuelve el diputado local en la Ciudad de México, ¿no? O el candidato al Senado, ¿no? Entonces te empiezas a dar cuenta como ni tu trayectoria, ni tu trabajo, ni tus ganas van a permear para que tú puedas seguir creciendo y puedas avanzar. En ese punto tú ya sabías que con él ya no ibas a avanzar. Yo nada. sabía que ya con él no iba a avanzar. Y aquí quiero decir algo porque de pronto yo no sé si se ve distinto para quienes evidentemente no han tenido la política como parte de su vida. Sí, pero de la la mano. política, igual que todo, igual que un empleo, pues uno busca destacar y busca crecer. O sea, ¿no? Pues si hoy eres director, pues mañana quieres ser director general, ¿no? Claro. Y lo mismo en política, pues si hoy eres diputado local, mañana quieres ser diputado federal, y luego senador, y luego gobernador de tu estado, y un día presidente de la república, ¿no? Claro. Evidentemente, habemos quienes creemos que eso se logra con chamba, con trabajo, con apoyo de la gente, ¿no? Pero no está mal tener aspiraciones de crecer. Y en el PRI, eventualmente te dabas cuenta que esas aspiraciones estaban bloqueadas a menos que fueras del equipo de aplaudidores del presidente. Y a menos que estuvieras dispuesto a votar cualquier cosa que incluso implicara su permanencia irregular, ¿no?, en el partido. Entonces, cuando te das cuenta de estas cosas, pues la verdad decides mejor cortar por lo sano. ¿Y tú renunciaste al partido? Y yo renuncio al partido en Yo me 2020. acuerdo mucho de tu carta de renuncia al partido. Y sé que fue una temporada que te dolió muchísimo. Muchísimo. Porque además lo que dices es bien cierto. Y no solo pasa en la política, pasa en un despacho, pasa en... Le has dedicado tanto tiempo y tantas ganas y tanto esfuerzo y tanto dinero en las campañas, ¿no? De tu lana, de tu bolsa. Sí, sí. Que dices, bueno, en algún momento esto va a rendir frutos. Y Claro. te das cuenta que no eras la amiga. Sí, ¿no? Que no eras la amiga, no eras de este grupo. ¿Eso pasa, crees que pasa en todos los partidos? Sí, sí creo que pasa en todos los partidos. Creo que hay poca valía y poco reconocimiento al mérito. En pocas palabras, ¿cómo resumirías tu estancia en un partido político? Y esta pregunta va hacia otra. Mira, al tiempo te diría que creo que malamente es un juego de lealtades. No de convicción. O sea, no. Sí, de convicción, si crees en esa persona y te aferras a que esa persona va a ser y le das toda tu lealtad y todo tu amor y todo tu cariño, independientemente de lo que pase, de lo que ocurra, de las decisiones que se tomen, de bla, pues sí, probablemente si llega, como pasó, pues tendrás tus beneficios y tus réditos. Pero tú no estabas dispuesto a hacerlo. No, por supuesto. No, claro. Y obviamente eso trajo las consecuencias de no estás hoy en el partido. Que bueno, no está tan mal, ¿no? Ya si lo ves. No, considerando cómo les ha ido, no, pues valiente decisión tomamos. Mira, yo me siento hoy muy tranquila. Evidentemente, como tú lo dices, pues para mí fue dificilísimo. O sea, tanto que tardé semanas en hacer pública la carta. Porque además no saben el nivel de traición que yo sentía. O sea, yo sentía que estaba traicionando absolutamente todo en lo que creía. Te estabas poniendo daba, a ti primero. Sí, claro. Y no me daba cuenta que la lealtad va de dos lados. Claro. O sea, así como uno busca ser leal con sus principios, con lo que cree, con lo que ha construido, con lo que ha trabajado, también esperas que venga de regreso. ¿Cómo vas a Y eso no construir? ocurre. ¿Cómo construyes un partido? ¿Cómo construyes un movimiento
cuando tienes a personas dentro de ese movimiento, dentro de ese partido, que te dan la vida y no ven nada de regreso, ¿no? Por supuesto. Los pierdes. Y vaya que los pierdes, ¿no? Sí, claro. O sea, hoy vemos los números y no son nada favorables. No, para nada, claro. Y lo dices muy bien, porque mi caso, pues es bueno, no es un caso excepcional. O sea, tú puedes evaluar cómo le ha ido a la gente del PRI en el resto de las entidades. O sea, el partido se ha hecho chiquitito. Los consejos políticos estatales ya no existen, hay 20 personas, los movimientos, la gente que está en los sectores, en las organizaciones, que eran las que le daban vida al partido, o sea, hoy son 35. O sea, ya no hay capacidad de convocatoria, ya no hay ganas de hacer cosas, o sea, se ha ido diluyendo. Entonces, hoy es un partido de cuotas y de cuates, ¿no? Entonces, Claro. pues, ¿cuántos te toca? No, pero aquí queda aquí entre nosotros nada más. Y ese es el partido que hay. Y mientras haya lana, ¿no? Pues, felices. Y aquí me gustaría hacerte dos preguntas antes de terminar. La primera, ¿ves posibilidades para ti como mujer con las convicciones tan plantadas en el suelo como las tienes y que es algo que te admiro muchísimo? ¿Tú ves algún futuro para ti dentro de la política? Evidentemente no con ellos, me queda claro, ¿no? O sea, evidentemente no con el PRI, no con el partido, me queda muy claro. Pero con todo lo demás, Mira, a mí me gustaría. Para mí han sido años difíciles porque después de mi salida del PRI, yo me di cuenta que estaba como la mujer que sufre violencia en casa, ¿no? Que tú crees que van a cambiar, ¿no? Y entonces, pues, sí me pegó, pero no estuvo tan feo, y mañana ya va a cambiar, ¿no? Y ya vamos a ser felices otra vez. Y estás muy ciclado y no te das cuenta. Cuando yo renuncio al PRI, me doy cuenta de muchas cosas, entre ellas, que absolutamente todas las cosas que no eran mi trabajo estaban a un lado. Excepto mi pobre marido, que lleva 22 años, no de casados, 11 casi de casados, pero 22 años juntos aguantándome. Y aguantando mis jornadas extenuantes de trabajo, ¿no? Por todo el país y a deshoras. ya toca un Tokio, ¿no? ¿O qué? Caería bien. Ya toca. Hoy hemos trabajado mucho. Sí. Nos merecemos Sí, una noche de 7. Oye, después de perder todo Durango, ¿cómo te caería? ¿Bien? Pero bueno, dicho lo anterior, la verdad es que pausé todo en mi vida. O sea, desde hacer posgrados hasta crecer la familia, hasta muchas cosas. Cuando salgo del partido me doy cuenta Que hay más vida. que hay más vida. Hay más y que vida. dejé pasar mucho tiempo ahí. Y lo digo porque, a ver, hoy pasa, y no solamente es porque estén en un partido político, ¿no? O sea, muchas veces esto te ocurre trabajando en cualquier empresa, en cualquier lugar, en el que no te das chance de decir, oye, pues sí está padre, y amo mi trabajo y me encanta lo que hago, pero no es lo único. O sea, porque claro que mañana eres reemplazable, ¿eh? Y mañana, si tú no funcionas y no trabajas, pues hazte para allá y entra otro más. Claro, eres en un política número. y en todos lados, ¿no? Entonces me doy cuenta que pues hay más vida que solo esto y decido pues ponerla en marcha, ¿no? Entonces, Hoy eres maestra. hoy soy maestra, afortunadamente, pero además hoy soy la mujer más feliz del mundo porque tengo un niño de 3 años al que amo y que es la luz de mi vida y que seguramente si no hubiera renunciado al partido, hoy no les podría decir esto con la alegría con la que lo hago. Claro. Porque pausé por muchos años mi vida personal. Y eso, a ver, al final del día es una decisión personal, nadie me obligó, por supuesto, y no puedo culpar a nadie de ello, pero sí te das cuenta de que eso no estaba tan padre y que tenías que salir de ese bache, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estos 3 años han sido complicados, primero porque para mí fueron muchos meses de duelo cuando me salgo del partido. De verdad, en serio me sentía que los había traicionado a todos y era muy difícil. Pero segundo, pues bueno, porque decido que finalmente quiero embarazarme, quiero tener un hijo, ¿no? Y ahora, pues estoy súper comprometida con él y también la pienso. O sea, también digo, no sé si quiero regresar porque sé lo que implica. O sea, sé lo que implica volver a trabajar full, todo el día, todos los días, el sábado y el domingo. Y me encanta, de verdad me encanta. Pero no sé si hoy es el momento. Pero también tienes a alguien que llegas a tu casa y te dice, mamá, mamá. Por supuesto, ¿sabes? Sí, por supuesto, claro. por supuesto. Y para terminar, esta es una pregunta que le haré porque eres mi primer episodio y soy la más feliz del mundo de que seas mi estreno.
Pero esta pregunta se la haré a todos los demás y es, si pudieras plasmar toda tu lucha dentro del partido e incluso fuera del partido, lo que hoy haces, ¿qué es por aquello que luchas? ¿Y quién es tu enemigo? Y me refiero a, te comparto el mío, mi enemigo es todo el poder del mundo a una sola persona o a un solo grupo de personas. Lo odio, lo detesto, llámese como se llame. Hoy se llama Morena, mañana puede llamarse como se llame, me da lo mismo, ¿no? ¿Tú qué es eso por lo que luchas hoy y quién es tu amigo? Mira, creo que no me vas a dejar mentir porque nos educó la misma persona. Sí. Pero mamá siempre de alguna manera siempre nos metió este chip del amor a tu país, ¿no? Y de cómo era un poco parte de tu obligación, ¿no? Hacerlo bien y ser buen estudiante y chambear. ¿No? Porque México necesita Porque gente. México te Sí. necesita, ¿no? De alguna manera, hoy creo que el objetivo sigue siendo el mismo. O sea, de verdad me gustaría, con todo el corazón, ver un país distinto. Pero porque además hoy tengo otra misión, ¿no? U otro aliciente, que es hoy quiero un México distinto porque hoy tengo a quién dejarle. ¿A quién quiero dejarle un México diferente? Y no solo pienso en Iker, ¿no? Que es mi niño, sino de verdad, ahora que soy mamá, pienso en el resto de los niños. Y es algo que me mueve muchísimo y me duele mucho saber que hoy hay niños que se pueden ir a la cama con la pancita vacía. Me duele mucho pensar que hay niños que no van a tener la posibilidad de seguir con sus estudios. Me duele saber que hay niños que con 2,000 pesos y unos chicharrones convences para que sean halcones. Ese no es el país que quiero. Ni para Iker, ni para ningún niño. Claro. Y para nadie. ¿Y contra qué es contra lo que creo que debemos de luchar? Contra las desigualdades. No se vale que después de tantos años sigamos partiendo de pisos tan diferentes. Es la obligación del gobierno, y lo digo hoy como parte del gobierno, es nuestra obligación garantizar que el piso sea parejo. Que además, solo para cortar y no chillar todo lo que resta del episodio, que además a mí me da mucha risa que siempre me han dicho, ¿no? Que ante este ataque, que no es ataque, a ver, digo lo que pienso y si le duele a alguien, pues lo siento mucho, pero siempre me han dicho prianista, derechaira, si supieran que el partido al que más odio es el PRI. O sea, si supieran que el partido al que más resentimiento le tengo, y en gran parte por eso es este episodio, si supieran que el partido al que más odio y más cosas negativas siento es el PRI, y si supieran que mi hermana hoy es parte del gobierno, se pondrían a pensar mucho que realmente lo que digo, lo digo a pesar de que tú estés ahí. Claro. Y de que estés de ese lado. Y te felicito y así tiene que ser. Y te amo con toda mi alma. Claro. Pero me da lo mismo. O sea, creo que esas ganas, y además que no conocen a Iker, pero es maravilloso y es mi sobrino y es lo más hermoso de este planeta Tierra, esas ganas que sientes tú de decir, quiero un mundo mejor para mi hijo y esa es mi fuerza más grande para hacer de las cosas algo diferente, para mí es las mujeres con las que crecí. Tú y mi mamá, por ejemplo. Para mí es no me voy a callar, sí, mi hermana está en el gobierno y, claro, lo siento, ¿no? Sé que nunca lo tomas personal, ¿no? Y precisamente por eso, y además considerando que soy yo, ¿no? Un poco crítica frente a varias cosas, gracias por estar conmigo. Y luchemos por un país mejor, luchemos por un México mejor. Estoy segura que podemos encontrar puntos medios dentro de todo esto que se viene. Y gracias por estar aquí. Gracias a ti. Conmigo. ¿Alguna te reflexión admiro, final? Te quiero, sé que lo vas a hacer extraordinario y vas a romperla en este programa como en todo lo que haces. Y admiro mucho esa convicción que tienes. Y ojalá que todos los jóvenes sean como tú. Digan lo que piensan. Y de eso se trata. Y el gobierno pasó hasta para que nos critiquen. Gracias, era todo. Gracias. Drop the mic. Se acabó. Se acabó. Saludcita por eso. Eso. Ya a fondo, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Te amo con toda mi alma. Eres una mujer maravillosa. Eres una mamá maravillosa. Y estoy segura que desde donde estás, en ti sí confío para que cambies este país. Yo sé que mucha gente a la que critico todo el tiempo, seguro no lo hará, no creo en ellos, pero en ti sí.
Y yo sé que si alguien puede cambiar este país, eres tú. Hagámoslo juntos, porque vaya que necesitamos manos. Necesitamos mucha unidad. Y pues nada, bandita, les mando un beso. Ojalá les haya gustado. Por favor, no olviden darle like, compartir, suscribirse. Déjenme todos sus comentarios. ¿Quieren decirme prianista? Por favor, es el momento. Pónganlo todo en los comentarios. Les mando un beso y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.